Los músicos de nuestras parroquias deben percibirse como herederos indirectos de los cantores del pueblo de Israel. Emaús Radio te da la cordial bienvenida a nuestro programa Música y Liturgia con el licenciado Ronaldo de la Roca. Señor, Señor, tu iglesia está aquí. Señor, Señor, marchando en pos de ti. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe presente el pueblo está. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe presente. Oración del músico litúrgico. Señor Dios nuestro, nos has llamado a servir y a poner a disposición de la comunidad los bienes y talentos que nos has regalado. Nos has elegido para animar la liturgia con nuestras voces y nuestros cantos. Te damos gracias por el privilegio y te pedimos sabiduría para poder cumplir esta hermosa misión con alegría, responsabilidad y sencillez. Enséñanos a servir orando, a orar cantando y a cantar sirviendo. Que no busquemos gloria mundana, sino que ayudemos a nuestra comunidad a darte gloria a ti, nuestro Dios y Señor. Con el salmista te decimos, para ti es mi música, Señor. Santa María, Madre y Maestra, ruega por nosotros y canta con nosotros. Amén. Mis amigos, tengan muy buenas tardes. Aquí, en medio de una tarde un poco tenebrosa, les cuento, una tarde muy oscura, muy nublada, eran las 3 de la tarde cuando salí de mi casa y caramba, ¿verdad? Mera tenebrosa, como que se trasladó el día de brujas, se trasladó el día de hoy. Bien, pero aquí estamos. Todo es por cuestión de este huracancito que anda por ahí dando vueltas visitándonos. Bueno, fíjense que el día de hoy tengo una presentación que compartir con ustedes que es un poquitín larga. Es algo sobre la historia de la música de la iglesia. Espero que me dé tiempo para poder cubrir las 30 y tantas diapositivas. Así es de que voy a hablar relativamente poco, pero sí quiero hacer mención de dos cosas. Tenía pensado mencionar una, pero las circunstancias se dieron y quiero mencionar dos cosas. La primera, al entrar a los estudios de la emisora me encuentro un cuarto con un volcán de bolsas con alimentos, cientos de bolsas de alimentos. ¿Para quiénes? Para los migrantes. Se me hizo un nudo en la garganta, les cuento. Esto es cristianismo. Esto es cristianismo en acción. Pregunté quiénes eran y todo, pues sí, me dicen que es gente de tremendo y buen corazón que quiere permanecer en el anonimato, pero me contaron otra serie de acciones de gente, obviamente gente que tiene sus posibilidades económicas y que no cae en el epulenismo como nos hablaba el padre ayer, ¿verdad? El ser rico no es pecado. El ser pecado es ser esclavo de la riqueza. Así es de que, pues naturalmente ignoro quién sea esta gente, pero ahorita que entré y me hablaron también de consiguieron pasajes para venezolanos que están aquí varados, ¿verdad? Pasajes en avión que valen 4,000, 5,000 quetzales y han dado ese dinero para que regresen. Así es de que Dios los bendiga, vamos a esta gente. Bueno. Y ojalá le demos una manita también a don Erwin, que me cuenta que casi él solito es el que agarra su carro y va a repartir eso donde corresponda, ¿eh? Ojalá podamos ayudarle a él a hacer eso. Bien.
Y la segunda cosa que quiero comentarles con ustedes es algo que me tiene un poco preocupado y está derivado de dos cosas. Lo primero es, digamos, el testimonio, las anécdotas que nos contaba el invitado que traje la semana pasada. Es un amigo que tengo mucho tiempo de conocerlo y él ha seguido haciendo música litúrgica y ha servido en varias parroquias. Derivado de algo de lo que nos contó, que luego voy a hablar, pues se deriva también lo que quiero comentar con ustedes. Y la otra cosa derivada también de esto es que con alguna frecuencia yo he hecho mención acá de los miembros de la pastoral de liturgia y he comentado que la pastoral de liturgia conformada por monaguillos, lectores, animadores, ministros extraordinarios de la comunión, músicos y algún otro elemento por allí, pues yo les he tirado la chibolita a los miembros de la comisión de la pastoral liturgia de las diversas parroquias para que tomen en cuenta los músicos, los reciban, los orienten, los instruyan, los preparen, etcétera, etcétera. Pero quizás estoy hablando un poco en el aire. Quiero hablar entonces de lo primero. Lo primero es el testimonio que nos dio nuestro compañero y nos comentaba, si ustedes se recuerdan, que sirvió en una parroquia 15 años. Y yo sé que él no canta canciones protestantes, él se da cuenta de cuáles son las lecturas que va a haber ese domingo y adecúa de algún modo, en la medida de lo que se pueda, los cantos a las lecturas, o sea, está muy consciente de su papel, y que luego de 15 años de estar sirviendo a la parroquia, por un par de semanas que no pudo asistir, no obstante, habiendo notificado a la parroquia, cuando llegó resulta que ya lo habían echado, así olímpicamente. Esto para mí es sorprendente porque me pasó a mí, pero eso hace casi 50 años. Pero que siga pasando ahora, esto me parece inaudito, inadmisible. Se supone que un pastor, un párroco, orienta a sus ovejas, quiere a sus ovejas, estimula a sus ovejas, enseña a sus ovejas, cuida a sus ovejas, no las echa. Es una actitud realmente antipastoral, abusiva, diría yo. Y derivado de esto quiero hablarles de los consejos pastorales. Los consejos pastorales están conformados por todos los parroquianos, valga la redundancia, de una parroquia, y naturalmente con su párroco, los sacerdotes que estén en esa parroquia. Yo he hecho mención de la pastoral de liturgia. Es una de las pastorales que integran precisamente el quehacer pastoral de una parroquia. Y pues esto de los consejos pastorales es algo que viene, se supone que es un grupo más o menos numeroso de laicos, de gente laica, que en comunión con su párroco pues conocen las situaciones de la parroquia, los problemas, los proyectos, los planes, etcétera, etcétera, y en comunión pues los discuten, los aprueban, resuelven los pasos, etcétera, y todo lo demás. Esto de los consejos pastorales es algo que se derivó después del Concilio Vaticano II y se puso más, digamos, con más fuerza después de las conferencias episcopales que se desarrollaron en América Latina. ¿Se acordarán ustedes? Medellín, Puebla y más recientemente Aparecida. Y pues no es algo nuevo, tendrá unos 30 años de que empezaron a escucharse eso de los consejos pastorales, parroquiales. Y viendo el asunto me di cuenta que el arzobispado de Santiago de Guatemala, que es la diócesis de la capital de Guatemala, en el año de 2015
el recordado arzobispo Óscar Julio Bian promulgó todo un instructivo, ¿cómo le llamaríamos? Sí, un reglamento, de qué es un consejo pastoral parroquial, cómo debe funcionar, cómo está integrado, cuáles son sus funciones, sus limitaciones, cómo se seleccionan los miembros y todo lo demás. Pero después de escuchar estas cosas y de averiguar un poquito por allí y de acuerdo a mi propia experiencia, no estoy seguro si en el 100% de nuestras parroquias funcionan los consejos pastorales. Porque este tipo de acciones que les acabo de hablar, esto se supone que si hay algún problema, y concretamente hablando de la pastoral de liturgia, si hay algún problema con los monaguillos, si hay algún problema con los lectores, si hay alguna situación especial con los ministros extraordinarios de la comunión, si hay alguna situación especial con los músicos, se supone que se debe discutir en el consejo parroquial. Y el párroco, tomando en consideración una serie de cosas, o delega a alguien, o en última instancia, él toma las acciones. Pero no hace las cosas a su sabor y antojo. Se supone, porque si así está sucediendo, estamos muy, pero muy mal. Y quiero compartir con ustedes tres cositas de este documento del Arzobispado de Guatemala en el año 2015 que establece clara y definitiva y objetivamente que es un consejo pastoral parroquial y cómo funciona, sus atribuciones, etcétera. Quiero compartir con ustedes esto y los invito a los que puedan buscar en internet, ¿verdad? Busquen consejo pastoral parroquial y ahí van a encontrar una serie de documentos y van a encontrar este documento del que ahorita voy a extraer unos cuantos párrafos. Déjenme comentárselos y leérselos. Digo porque yo he estado haciendo mención de la Comisión de Pastoral de Liturgia para que vea todas estas cosas de los músicos, pero pues, después de haber escuchado todas estas cuestiones, pues, digo yo, bueno, realmente nuestras parroquias tendrán consejos pastorales, parroquiales, y estarán funcionando. Bueno, dice, es de fundamental importancia la creación de estos consejos que deben ser la expresión de la corresponsabilidad eclesial de todo bautizado. Son múltiples y diversos los problemas que aquejan desde la participación que tienen, la dinámica interna de la misma, los horarios, las atribuciones y la incomprensión de su carácter consultivo. Una de las tareas de los pastores párrocos es tomar conciencia que la tarea pastoral compete a todo bautizado como un derecho inherente a su ser miembro de la Iglesia. No es una concesión de parte de la jerarquía. Esta debe orientar, impulsar, promover dicho compromiso. Artículo 1. Es media página, nada más. El Consejo Pastoral Parroquial es una expresión de la corresponsabilidad de los fieles, que nace de su condición de bautizados, por la cual se interesan e involucran de la acción pastoral de la parroquia. Este consejo o estos consejos tienen un carácter consultivo, lo cual implica un espíritu de verdadera escucha y discernimiento en donde todos se sienten partícipes de la vida pastoral de la parroquia. El párroco tome siempre en cuenta el parecer del pleno y según la importancia del asunto le dé carácter vinculante a la consulta. El último párrafo que comparto con ustedes.
Si lo que reina en el ambiente es el espíritu de comunión, entonces las implicaciones a nivel de dinámica interna, reflexión sobre los problemas sociopastorales, la búsqueda de soluciones, la toma de posturas frente a dichos problemas y los procesos para incidir en la realidad no son fruto de la decisión de uno, ni de la mayoría, ni del voto personal. Es fruto de una iglesia que se entiende comunión y es comunional a la vez. Para los pastores, ayuda a escuchar al pueblo de Dios. Saben escuchar y orientan. Son humildes, pastoralmente hablando. Saben que el pensar la pastoral no es cuestión solo de él, sino que sabe involucrar a todos. Manifiesta que no es él que lo sabe todo, que lo puede todo, sino aquel que posibilita el caminar pastoral, animando y dejándose animar, orientando y dejándose orientar. Eso permite al pastor estar en medio de su pueblo y tener olor a oveja. Bien, repito, si en su parroquia no hay consejo pastoral, no funciona el consejo pastoral, estamos mal, muy mal. Claro, un consejo pastoral parroquial implica la participación de laicos comprometidos, suficientemente formados, y obviamente la participación del párroco. Si el párroco no encuentra gente comprometida, formada, que quiera participar en el quehacer de la parroquia, obviamente él tendrá que tomar sus decisiones personales sin consultar a nadie, porque no hay nadie que lo apoye. Pero si un consejo pastoral existe, se supone que deben hacerse las cosas como más o menos de manera rápida aquí les he expresado. Yo esperaría entonces que los que me escuchan en sus diversas parroquias, cuando vuelva a hacer mención de los miembros de la pastoral de liturgia, pues se sientan identificados. Es a ellos, a los miembros de la pastoral de liturgia, 4, 5, 6 gentes con su párroco, discutir todas las situaciones que se puedan derivar, repito, de los monaguillos, y de los músicos. Pero me parece sorprendentemente mal lo que nos contó nuestro amigo. 15 años de estar sirviendo fielmente a la parroquia y simple y sencillamente fueron echados de la parroquia. Eso no puede ser. Bueno, empezamos entonces lo que les quiero compartir, que es breve, pero son 30 y tantas diapositivas, la historia de la música de la iglesia. Miren, es un vistazo abuelo ni siquiera de dron, ni siquiera de águila, es un vistazo abuelo de satélite, así rapidísimo, porque si no nos llevaría todo un 4, 5, 6, 7, 8 programas o un programa especial sobre historia de la música de la iglesia, de nuestra iglesia. Vamos a comenzar entonces compartiendo. Hoy sí les prometo hablar muy poco para que nos dé tiempo en el día de hoy de echar un vistazo a lo que es la historia de la música de la iglesia. Dice: historia de la música de la iglesia, de Jerusalén a nuestros días, y aparece unos instrumentos del tiempo de Jerusalén, ¿verdad? Cuando empezó el cristianismo, y naturalmente los instrumentos actualmente son los que orientan y guían y son los que están de moda, la guitarra, la batería y otras cosas. Bien, múltiples
Los inicios. Múltiples preguntas casi incontestables hoy en día. ¿Cuándo se empezó a cantar en la iglesia? ¿Cómo eran aquellos primeros cánticos? ¿Quién los compuso? ¿Qué lugar tenían dentro del culto? ¿Quién o quiénes los cantaban? La última cena puede ser considerado el primer acto litúrgico de la iglesia y Jesús como el primer cantor cristiano. Él mismo participaba en los cantos de las sinagogas judías, a donde seguramente asistía desde su infancia. Jesús nació judío y él practicaba el judaísmo, pues. Bien, segunda. Los Hechos de los Apóstoles nos indican que en el siglo I, en las primeras comunidades de Jerusalén, cristianos y judíos salmodiaban juntos en las sinagogas. Cristianos y judíos, juntos, salmodiaban, cantaban juntos. El canto judío influyó en la formación del canto de la primitiva iglesia. Los cristianos tomaron y adoptaron de los judíos sus cantos religiosos, especialmente sus salmos e himnos. El Antiguo Testamento era texto común tanto para los bautizados en la nueva fe como para los judíos. Y ahí vemos pues a un grupito ahí de gente recibiendo una enseñanza en la sinagoga. Ahí llegaban cristianos. En ese tiempo no se nos llamaba cristianos, se nos llamaba de otro modo. El padre nos dijo que en realidad eran los caminantes, iban en camino. Hasta siglos después se nos llamó cristianos. Bien, el canto cristiano de los primeros tiempos tuvo influencia de la cultura y música grecorromana. La forma responsorial procedente del judaísmo era también utilizado por los cristianos. Consistía en que un cantor entonaba el texto sagrado y seguidamente la asamblea respondía con algunas aclamaciones como amén, aleluya. Algo de lo que todavía se hace en las misas, ¿verdad? El padre canta algo, y todo el mundo dice amén, amén, aleluya. De algún modo se recuerda eso. Y naturalmente la música de la primitiva iglesia tuvo influencia de la música griega y romana, porque recuerdan que estaba Judea, Jerusalén y todo eso bajo el imperio romano, pues. Así es que alguna influencia tuvo. Ahí aparece una familia romana. Bien. No es disfraz de Halloween, es una familia romana. Así vestían. Bueno, número 2, período de evolución y difusión. Una vez establecido por las primeras comunidades cristianas, el canto litúrgico se respetó y conservó, transmitiéndose de forma oral de una generación a otra, de padres a hijos, de ancianos y adultos a los niños y jóvenes. La familia. Con la paz de Constantino, año 313, imagínense ustedes, 313 años después de la muerte de Cristo. Durante 300 años, la iglesia cristiana, la primitiva iglesia cristiana, vivió en las catacumbas, como que si fueran malandrines haciendo sus actos, reuniones a escondidas, porque si los encontraban, pues iban a parar o a los leones o a saber dónde. 300 años, imagínense ustedes. Al salir de la iglesia de las catacumbas, los cánticos adquirieron un tono triunfal. Ya no se cantaba a escondidas con miedo a ser descubierto y denunciado. Bueno, Constantino no es el que volvió oficial la iglesia, el cristianismo, pero él sí, de algún modo dijo, bueno, ya esto está bien suave, ya no persigamos a los cristianos. El que el cristianismo se hiciera la religión oficial del Imperio Romano fue a otro emperador, pero eso no viene al caso ahorita. Bien, siguiente, por favor.
Las ceremonias y actos litúrgicos, imagínense ustedes, 313 años después, ¿no?, se celebraban no solo públicamente, sino además en grandes y majestuosas construcciones, permitiendo así un impulso decisivo a la música de la Iglesia. De hecho, cuenta la historia de la Iglesia que algunas de las instalaciones del Imperio Romano, algunos palacios y algunas casas de gente importante del Imperio Romano, pues fueron donadas al cristianismo, así que pues se celebraban las ceremonias y los encuentros en construcciones majestuosas, ¿verdad? No existían todavía las catedrales ni los templos como los conocimos durante muchos siglos, pero ya pasaron a ser don cristianismo. Ahora sí, a cantar se ha dicho. Y entonces todo el mundo cantaba feliz y contento de la vida. Bueno, no usaban micrófonos, obviamente, eso es solo una figurita chistosita. Siguiente, por favor. Las comunidades de monjes surgidas en partes de Siria, Palestina y Egipto en el siglo IV, imagínense ustedes, 400 años después, el cristianismo se había ya difundido a Siria, Palestina y Egipto. ¡Qué éxito, ¿verdad? Contribuyeron grandemente a la evolución del canto. Sí, las comunidades de monjes, especialmente recuerdo los benedictinos, ¿verdad? San Benito, fueron una de las primeras comunidades de monjes, o sea, hombres que se decidían a vivir la vida en comunidad y vivían juntos, y a eso se les llama monjes, ¿verdad? Las monjas. Antes de Cristo no existía nada de eso, por supuesto. Sino, imagínense ustedes, en el siglo IV empezaron a haber hombres y dijeron, bueno, ya estuvo suave andar viviendo en parranda y en parranda, juntémonos, vivamos juntos en la ley de Dios. Bueno, ahí fueron. Originariamente, los diversos cantos que actualmente conocemos como los del ordinario de la misa, más que composiciones musicales, eran una recitación de melodía sencilla, como las que los sacerdotes entonan hoy en día en el altar. Cantos del ordinario de la misa. ¿Recuerdan los cantos del ordinario de la misa? Es el Señor ten piedad. Antes no. Es que los cantos de la misa, como actualmente los conocemos, hace 1400 años no eran así. No existían todos estos cantos, ¿verdad? Canto de entrada, canto de aleluya, canto de presentación de ofrendas, canto del santo, canto del Cordero de Dios, canto de comunión, canto de salida. No, eran relativamente pocos los cantos que se cantaban en ese tiempo en la misa. Bueno, siguiente. La música de la iglesia primitiva, oigan esto, era exclusivamente vocal. Existía cierta prevención contra los instrumentos que recordaban demasiado las danzas y fiestas paganas. Oigan esto, qué interesante. La música de la iglesia primitiva era exclusivamente vocal, solo voces, nada de instrumentos. Porque, pues, los hermanos en la fe en ese tiempo decían, no, es que si metemos instrumentos, eso nos va a hacer recordar a las fiestas paganas, ¿verdad? Mire, ahí aparece la figurita cuando Moisés bajó del monte, ¿verdad?, de recibir las tablas de la ley, encontró al pueblo en grandes danzas, con instrumentos y todo, con ídolos por ahí. Bueno, alto, aquí no es una pachanga, claro. La misa es una fiesta, no una pachanga. Siguiente, por favor. Vamos dando pasos, pero súper rápidos. Número 3. Reformas del canto litúrgico. Al difundirse estas primeras melodías litúrgicas, las mismas fueron sufriendo alteraciones. Era casi imposible sustraer el canto litúrgico a la influencia de los diferentes sistemas musicales con los que tuvo que estar en contacto.
Sí, es que la música de la iglesia tiene 2022 años. Imagínense ustedes qué cambios no ha sufrido en ese tiempo. Tremendos cambios. Las primeras reformas musicales aparecen en el siglo IV con el Papa San Silvestre, quien trata de remediar los abusos introducidos. O sea, 400 años después que empezaron los cristianos a cantar, primero en sus catacumbas, cantos tomados de los judíos, y luego fueron componiendo sus canciones propias, con influencias de los romanos, con influencias de los griegos, con influencias de los judíos. Claro, en esos 400 años empezaron a haber algunas desviaciones, algunos abusos, ¿verdad? Que no estaba bien. Y este Papa San Silvestre, no sé por qué la maratón de San Silvestre, cada 31 de diciembre, ¿verdad?, lleva este nombre de San Silvestre. No sé por qué, no lo sé, pero es en honor a San Silvestre. Creó en Roma una Schola Cantorum, o sea, una escuela de cantores, un centro educacional encargado de preparar a los responsables de ejecutar los cantos que se usaban tanto en la misa como en los demás ritos del llamado oficio divino. Bueno, espero mis amigos que sepan qué es eso de lo oficio divino. El Padre de Biasi todos los días tiene eso. Bien, San Silvestre nos recuerda un poco, ¿se acuerdan? A David. Él retomó los cantos del antiguo Israel y los trató de orientar y de poner en un solo paquete para ordenarlos, y él creó también de algún modo el grupo de cantores del templo de Israel. Así que de algún modo San Silvestre, 1000 años después de David, hizo algo similar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como el canto litúrgico sigue la misma evolución que la liturgia, ojo con esto, la liturgia también ha ido evolucionando. La liturgia de la iglesia ha ido evolucionando. La última evolución que tuvo fue precisamente derivado del Concilio Vaticano II. Y me imagino que de aquí a unos 100, 200, quién sabe cuántos años más, la liturgia y los cantos también van a evolucionar. A principios del siglo VI nos encontramos con que la música que se canta en Roma es distinta a la que se interpreta en Alejandría, que era otro centro cristiano muy importante, o Constantinopla, otro centro cristiano muy importante. No viene al caso ahorita hablar de eso, pero solo se los menciono a la carrera. Nosotros somos católicos romanos, o sea, nuestro jefe es el Papa que reside en Roma, pero hay otros cristianos que se llaman católicos ortodoxos en Grecia, Constantinopla. Y hay otros cristianos que tienen su misa y uno puede ir a la misa de ellos y es perfectamente válido. En Alejandría, bueno, ya no en Alejandría, pero en otros, en Rusia, sin ir muy lejos. Y a propósito de lo que está pasando, ¿verdad? Ellos tienen otra liturgia, tienen otros cantos también. Bueno, pues hay un chistito, ¿va? En Roma se cantaba trilililili, pero resulta que en Alejandría se cantaba tralalalala. Bueno, ahí hay dos figuritas, una la antigua Alejandría con el faro de Alejandría y la actual Constantinopla. Bien, sigamos por favor con San Gregorio Magno. En el año 540 al 604, que fue la vida de San Gregorio Magno, ¿verdad? Este fue otro reformador también de la liturgia y de la música de la iglesia. Aún no está claro si este gran papa escribió personalmente alguna melodía. Lo que sí resulta obvio es que fue un gran hombre de gobierno que organizó y coordinó el canto litúrgico de la iglesia. Miren, estos papas
le daban una tremenda importancia a la música. Es que esos fueron esos papas de hace más de 1000 años. Tal vez sí, tal vez no. Le daban una tremenda importancia a la música. Su labor fue más que todo de pulimento y de reforma. Codificó, fijó textos y melodías de los cantos cristianos primitivos, salmos, antífonas, himnos, ordenándolas en el calendario litúrgico para la Iglesia de Roma, lo que les decía antes, ¿verdad? El producto de este gran trabajo fue al Antiphonarium Cento, primera gran recopilación que sirvió de modelo para los sucesivos libros litúrgicos. Bien, siguiente por favor. ¿Qué más hizo el Papa San Gregorio? Reformó los criterios y pautas de trabajo de la escuela de los cantores. Sí, reformó, modificó los reglamentos, ¿verdad? Pues habían reglamentos, quiénes entraban, cuántos entraban, cómo se formaban, cuántos se graduaban, una serie de cosas, y él reformó y modificó y modernizó y mejoró, se supone, estos criterios. Bueno, a estas codificaciones y renovaciones se les llamó en un primer momento canto romano, porque era el canto que se cantaba en Roma, que era, digamos, la capital del catolicismo, el canto romano. A finales del siglo VIII, por devoción a San Gregorio, a este canto se le comenzó a llamar canto gregoriano, en honor a San Gregorio Magno, que fue el que modificó, igual que 500 años antes San Silvestre, e igual que 1000 años antes el rey David. Es el único canto que la Iglesia heredó de los padres y que durante siglos ha conservado celosamente en sus códigos litúrgicos y sigue conservando. Y a nosotros, los músicos de este tiempo, tenemos que sentirnos obligados a seguir conservando celosamente el canto gregoriano. Necio yo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II. Sigamos, música polifónica. Guido d'Arezzo, en el año 991 al año 1050, monje benedictino. Oh, benedictinos, le debemos enormes cosas a los benedictinos. No viene al caso mencionar, pero qué bien. Monje benedictino italiano, perfeccionó la escritura musical con la implementación del pentagrama, responsable de los nombres de las notas musicales actuales: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. En esas 8 notas más los con sostenidos, ¿verdad? Do, re, 13 notas. Miren, en 13 notas se basa toda la música que se ha hecho, al menos en Occidente, hasta el presente, incluyendo el rock. En 13 notas musicales. ¡Qué barbaridad! Bien, pues él fue el que inventó el pentagrama. ¿Cómo se escribe la música? Porque antes solo de oídas, vamos a grabar este canto, vos, nada de grabaciones. Mira, aquí está la partitura, nada. ¿Y cómo aprendes la canción? Pues me la enseñó mi maestro. ¿Y a vos quién te enseñó esa canción? Me la enseñó mi maestro. Y yo te la voy a enseñar. Así, oralmente, se aprendían los cantos. Este nuevo sistema de escritura musical facilitó enormemente el desarrollo de la llamada música polifónica. Y ahí está don Pentagrama saludando a don Guido d'Arezzo. Miren, Beethoven, Mozart, ¿quién? Bach. Incluso los Beatles
no hubieran podido escribir su música si no hubiera habido pentagrama. Y todo se lo debemos a don Guido d'Arezzo. Ah, qué tremendo este señor. Deberían darle un premio Nobel de música, ¿va? Bien, sigamos por favor. Decadencia del canto gregoriano. ¿Qué fue lo que pasó con el canto gregoriano? A ver si pueden leer conmigo esto porque está un poco chiquito, pero es que no me cabía. Hay dos grandes razones. Una primera razón en la que el canto gregoriano decayó fue por culpa de la misma iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Y que le echamos la culpa a la iglesia. En primer lugar, la clericalización de la liturgia. Lentamente los clérigos, sacerdotes, diáconos, monjes y religiosos se fueron distanciando de la masa del pueblo y se fueron separando en la misma liturgia de la asamblea, acaparando todos los ministerios litúrgicos. El laico comenzó a ser visualizado como no apto para tener participación activa en todo lo referente a los sagrados oficios. Y así su participación y compromiso se limitó a un oír misa. Primera causa, clericalización de la liturgia. Segunda causa, siguiente por favor. Siguiente, por favor, la escola cantorum. La segunda causa, por culpa de la iglesia misma, empezó a decaer el canto gregoriano. La primera, clericalización de la liturgia. La segunda, la escola cantorum, escuela de cantores. El cantor o los cantores que entonaban los salmos en las primitivas asambleas cristianas y que era acompañado de modo responsorial, respondía el pueblo, los feligreses respondían, y antifonal por los fieles, se dejó llevar de su propia inclinación artístico-musical. Y así, poco a poco, las melodías entonadas se volvieron cada vez más complejas, incomprensibles y difíciles de ser cantadas por la asamblea. En aras de la estética y arte se inhibió la participación comunitaria. Esto me causa risa y pena porque lo mismo está ocurriendo actualmente. Los músicos litúrgicos con sus instrumentos y su rock, etc. Yo soy rockero, pero en fin, con su rock se olvidan de la gente y empiezan a cantar cosas complicadas o gente que uno ni entiende lo que están diciendo y solos de guitarra por allí, solos de órgano por allá. Entonces la gente mejor se calla. Miren, lo mismo, la historia se repite. Y tercera causa, por culpa de la iglesia, fue la lengua litúrgica. El uso del latín como lengua oficial de la iglesia y de todos los textos litúrgicos. El pueblo, que no tenía ningún acceso al aprendizaje de tal idioma, inhibió su participación. Claro, ustedes, la gente que tenga menos de 60 años, no recuerda eso porque no lo vivió, pero los que tenemos un poquito más de 60 años se recordarán, la misa antes era toda en latín. Toda en latín. Bueno. Siguiente, por favor. Ese asunto fue corregido por el Concilio Vaticano II. Pues dijo, no, la misa ya no en latín. Pues si quieren sigan en latín, pero no, vamos a usar el español, el inglés, el francés, el alemán, el quechua, el inca, el quiché, el cachiquel, vamos a usar en la misa para que la gente no solo oiga la misa, sino que participe. Luego vienen por causas ajenas a la iglesia, que el canto gregoriano pues decayó. En el siglo XVI, el Renacimiento comienza en realidad la decadencia del canto gregoriano, al aparecer la polifonía, combinación de sonidos y melodías distintas y simultáneas. Esta alcanza su perfección en el mismo siglo XVI con los grandes maestros Giovanni Palestrina,
Orlando Lazus y Tomás Luis de Victoria como sus figuras más representativas. Mis amigos músicos, busquen en YouTube, hay cantos compuestos por estos enormes compositores, interpretados naturalmente por coros y cantantes contemporáneos, pero óiganlos. Allí nació la polifonía y nació dentro de la iglesia. Estos fueron músicos cristianos católicos, ¿verdad? Oigan esa música. Yo tengo una colección de música de estos señores. Naturalmente, como les decía en otros programas, no la podemos pasar acá en este programa porque, pues, como hay derechos de autor y todo eso, pues, inmediatamente nos cortan. Bien, ¿qué es eso de la polifonía? La siguiente, por favor. La música religiosa y litúrgica se vuelve polifónica, adquiriendo un tinte verdaderamente estético, bello y majestuoso. Grandes composiciones corales y orquestales son hechas para la iglesia. Sí. Oigan a Vivaldi. Escuchen la música de Vivaldi. Grandes composiciones orquestales y corales son hechas para la iglesia. Miren, música enormemente hermosa. El órgano tubular se vuelve un instrumento obligado para todo templo o iglesia que se precie de cultivar el arte y la estética. Pero así como sucedió con el canto gregoriano, este ambiente polifónico acentuó aún más la no participación activa de la asamblea en la celebración. Composiciones musicales tan elaboradas que era imposible seguirlas en su línea melódica. Sí, composiciones hechas para orquestas sinfónicas, donde tocan 40 músicos. Y cada uno tocando cosas un tanto diferentes, ¿verdad? Enormes composiciones musicales. Pero es lo mejor que ha hecho la humanidad. La música polifónica es, repito, a mi criterio, bueno, y comparto con este criterio humildemente con gente especializada. Es lo mejor que se ha escrito en la música. Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi. Bien, sigamos. Mucho tiempo después, siglo XIII, pontífices como Pío IX y León XIII intentaron depuraciones del canto litúrgico, pero la labor más importante desde San Gregorio Magno, imagínense ustedes, más de 1000 años después, se debe a San Pío X, que con su motu propio Tra le Sollicitudine en 1903 habla por primera vez de la participación activa de los fieles en los misterios y en la oración de la iglesia. Participación activa de los fieles, no de los músicos. Pide que se restaure el canto gregoriano y la polifonía clásica y abre las puertas a la música de su tiempo, siempre con las debidas cautelas, ya que su origen es entendido como algo fundamentalmente profano. Sí, Bach compuso algunos cantos para la iglesia, pero Bach no era precisamente un cristiano, bueno, ella creo que era luterano, ¿ah? Beethoven también compuso unos cantos para la iglesia, pero porque se las pidieron, no era precisamente un iluminado por el Espíritu Santo. Bien, sigamos. Se permite el uso especial del órgano y en su defecto el armonium. Hola, amigo armonium, el órgano. Es que esos órganos tubulares que hay todavía en catedrales, esos valen, yo no diría que miles, valen millones, ¿verdad? Y entonces se dijo, bueno, mire, el armonio que se inventó más o menos en esa época, el armonio, se inventó ese instrumento más o menos en esa época, también dijo, sí, es un sonido que queda muy bien para la iglesia. Y entonces se dijo el órgano tubular o el armonio. Todavía existen parroquias, iglesias en donde existen armonios, ¿verdad?
así como ese que aparece ahí. Órganos tubulares prácticamente ya no. Pero, como les decía en otros programas, uno compra un teclado de unos 5,000 quetzales por ahí, miren, y uno le pacha un botón y eso suena como si fuera un órgano tubular de iglesia. Así que no hay excusa. Bien, veamos rapidito las últimas, un vistazo, pero ahí sí que a ojo de telescopio Webb, a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. A esa distancia está ese telescopio. Vamos a echar un vistazo rapidísimo de lo que es la música litúrgica en Guatemala. En 1537, con el nombramiento de Francisco Marroquín como primer obispo y la designación de la iglesia de la Villa de Santiago de Guatemala, hoy Ciudad Vieja, antigua Guatemala, como primera catedral, da inicio propiamente la actividad musical litúrgica en nuestro país. Bueno, a mis amigos que no lo sabían, la Universidad Francisco Marroquín precisamente honra a este primer obispo de Guatemala. Para cubrir todas las actividades musicales litúrgicas se creó una institución específica que se llamó la capilla, modelo vigente en distintos países de Europa y concretamente en España. Capilla, un grupo de músicos debidamente capacitados, contratados por las autoridades eclesiásticas, quienes eran los encargados de aportar el elemento musical a la amplia variedad de celebraciones litúrgicas. Músicos debidamente capacitados. Vaya. Aunque, siguiente por favor, esto es también muy interesante, muy simpático, entre comillas. Aunque variados en número y calidad, una capilla estaba constituida por músicos cantores y músicos instrumentistas, todos ellos obligatoriamente hombres. ¿Mujeres? No. Y claro, uno entiende la cara de enojo de la nena, pues. ¿Y las mujeres? Sí que fuimos un poco machistas, ¿verdad? Fuimos machistas. Al frente de estas agrupaciones de músicos se encontraba el denominado maestro de capilla, persona de sólida preparación técnico-musical, que era nombrado por el obispo o por el superior de un convento o iglesia específica. Así era la música a principios de la época de la colonia, ¿verdad? El maestro tenía varias responsabilidades: coordinar el funcionamiento del grupo de músicos, de todo el quehacer y proyección del mismo, adquirir partituras específicas, componer melodías diversas por su cuenta o por peticiones particulares de las autoridades eclesiásticas, instruir a elementos aprendices que luego podrían optar a ser maestros en templo de otras ciudades y pueblos. A pesar de la emancipación política lograda con la independencia del Reino de España en 1821, septiembre de 1821, 15 de septiembre, en lo litúrgico, como era de esperarse, el clero guatemalteco siguió los lineamientos que va formulando el Vaticano. Un rompimiento. De esto ya hablamos rapidito. Siguiente, por favor. Hablamos ya de Justo Rufino Barrios, ¿va? Lo que pasó y lo que hizo Justo Rufino Barrios. Durante 60 años se encargó de sacar a muchos sacerdotes, a varios obispos, se quemaron partituras, se quemaron instrumentos musicales, ¿va? Bien, la tradición del maestro de capilla, tal como se conocía hasta entonces, desaparece totalmente. Estás despedido, claro. Una patada le dieron al maestro de capilla. Al concluir tal persecución, cada parroquia se las arregla como puede. Aparece entonces una serie de músicos, muchos de ellos con formación académica de conservatorio, pero con poca o ninguna formación litúrgica, quienes eventualmente son contratados por diversas parroquias para acompañar musicalmente celebraciones litúrgicas específicas y especiales. Sin tomar en cuenta las indicaciones de San Pío X, como ya vimos,
Estos músicos comienzan a introducir cantos profanos debido a la influencia de composiciones italianas muy de moda entonces. Poco a poco, tímidamente, se van escuchando por aquí y por allá voces femeninas en las distintas celebraciones litúrgicas. ¡Qué bueno! Así las cosas, llega el Concilio Vaticano II, 1962, Vaticano II. Situación actual. Siguiente. Con el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, se abre la puerta a una expresión y participación del pueblo en el canto propio de la liturgia, con el uso de lenguas vernáculas, de instrumentos, formas y ritmos autóctonos y populares. Pero nunca fue intención del Concilio Vaticano hacer desaparecer el canto gregoriano y polifónico. Nunca, jamás de los jamases, nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. No, ese es un desodorante, ¿va? Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, el concilio dijo, desaparece el canto gregoriano. No. Sigamos conservando esa hermosa tradición. Sigo de necio, pero no soy yo, es el Concilio Vaticano II, los obispos de todo el mundo los que hablan. Otra intención clara del concilio era que la música realzara y estuviera al servicio de la liturgia, constituyéndose en vehículo de participación activa de la asamblea. Siguiente. No obstante, transcurridos 60 años, desde tal cónclave puede constatarse que los diversos grupos conformados desde entonces, en general, no todos, gracias a Dios, ni logran que la asamblea participe activamente y encima de ello muestran una calidad musical o interpretativa deficiente. Se evidencian abusos y desviaciones no solo en la música, sino en todo lo relativo a la manera de celebrar la liturgia de la Iglesia. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Chapulín Colorado. Siguiente, casi ya terminamos. El Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, en su momento una seria invitación a recuperar y revitalizar el canto gregoriano, entendido como una forma de arte musical que debe seguir identificando la música de la liturgia, la música litúrgica de la Iglesia. Más en general, pido que los futuros sacerdotes desde el tiempo del seminario se preparen para comprender y celebrar la Santa Misa en latín, además de utilizar textos latinos y cantar en gregoriano. Y se ha de procurar que los mismos fieles conozcan las oraciones más comunes en latín y que canten en gregoriano partes de la liturgia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Miren solo eso que cantemos. Es facilísimo eso. Bien. De cara a todo lo expuesto, vale la pena revisar los retos que los actuales músicos litúrgicos de nuestras parroquias enfrentan. Mejorar su calidad técnica, mejorar su formación litúrgica, ajustar la conceptualización de su rol, mejorar su vinculación con todo el quehacer de la parroquia. Esto lo vamos a hablar en otros programas. Sigamos. Rescate y proyección del canto litúrgico gregoriano. Dejar escuela. Eso lo vamos a seguir viendo en otros programas. Observación final. Ya terminamos. Esto es algo que yo les he recalcado y en mi librito que edité, les cuento, hace unos 10 años, es lo que yo pienso y por lo que de algún modo me animé a hacer este programa y gracias a Emmaus Radio me está dando la oportunidad. Observación final, por favor. Aún en medio de sus realidades y posibles limitaciones, los músicos de nuestras parroquias deben percibirse hoy en día, 2022, como herederos indirectos de los cantores del pueblo de Israel y de manera indirecta y de manera directa con los cantores de las primeras comunidades cristianas. Tal constatación debe ser motivo de entusiasmo, alegría y orgullo
pero debe también llamar a la reflexión, a la evaluación y al compromiso de hacerlo bien, lo mejor que las circunstancias lo permitan. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y como les digo al final de cada programa, lo que dijeron los peregrinos de Emaús al Maestro, cuando lo reconocieron, le dijeron: Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Que el Señor quede con todos ustedes, que tengan buen fin de semana. Amén.